En esta semana estamos terminando el estudio de intercambiabilidad de las personas que han recibido la primera dosis de Sputnik y potencialmente tienen el mismo efecto si se aplican AstraZeneca o Sinopharm. La familia siempre unida, esa es la única verdad. La familia, el peronismo, juntos vamos a ganar. Vamos a pelear por los porteños. Acuérdense de votar al payaso Manolito a la legislatura. Es una regla que yo puse. Todos los que son candidatos deben dejar sus cargos. Fíjese las diferencias. Yo voy a dejar de ser ministro de Defensa y el gobernador está empezando en su conchavo para el año 2023. Porque se pone de senador suplente porque en la provincia de Santa Fe no hay reelección. Yo no dije nada, solamente planteo que hay que discutir ideas. Yo no agredí a nadie. Por ejemplo, yo de la doctora Carrió puedo decir que coincido en la lucha contra la corrupción de ella de toda la vida. El único responsable de esto es Horacio, es el que comanda todo, es el que está... Yo se lo dije en alguna conversación a algunos dirigentes, que revise la lógica de construcción porque hay que mantener la armonía de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal? Buenas noches. Lunes a las 23, como siempre, La Rosca. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Pablo. ¿Cómo están? Doña Jamín. ¿Cómo va? Ahora me van a decir que falta el apellido. Bullorini. Lo dicen Lorini, Bullorini. exactamente. Gracias. A ver, veíamos recién la pequeña compaginación que hizo la producción. Bueno, estamos entrando claramente en digamos, no digo que la campaña esté en el pico, pero están tomando temperatura. Por otro lado, la pandemia persiste y va a seguir persistiendo. Y acá el gran desafío que tiene la clase dirigente, me parece, es, y digo de ambos lados, uno podrá decir, está un poquito más con ventillera la interna de Juntos por el Cambio. Es probable. Pero el gobierno tiene lo suyo, ¿no? Sí, claro. Y el Frente de Todos tiene lo suyo. El tema es el desafío de la clase dirigente y la clase política para afrontar una elección en medio de una crisis que todos conocemos y en medio de una pandemia que está en un ciclo estabilizado, pero con la amenaza de un nuevo ciclo, que nadie sabe cuándo llega con exactitud, si será el mes que viene, dentro de 2 o 3 semanas. Digo, algunas cosas que hemos escuchado los últimos días, de peleas internas, de, como decía el exministro Agustín Rossi, con chavos a futuro. Me parece que no hay un buen clima para eso. Y me parece que esto es el gran, digamos, el gran examen que tienen los políticos. Bueno, ¿cómo hago una campaña en una situación en la que nunca estuve y donde la sociedad tiene muy pocas ganas de escuchar cosas que viene escuchando hace demasiado tiempo? Bueno, veremos. Hoy tenemos dos invitados. Efectivamente, tenemos a Victoria Tolosa Paz, la primera candidata a diputada por Buenos Aires del Frente de Todos. Contadora, gracias por venir. Buenas noches a todos. Y está también... Está Alejandro Katz, que nos va a echar un... Nosotros nos cuesta encontrar la luz. No acá que está Alejandro lleno de luz. ensayista, Digo, es editor, es profesor. Escúchame. Y aparte vamos a hablar, bueno, de esta Argentina. Trata de sacarle por lo menos una foto, un par de fotos a esta sociedad argentina de hoy, parte de lo que vos describiste, ¿no? Sí, a ver, a lo mejor es parte de lo que describí o es otra cosa, porque tampoco hay una sola mirada, veremos. No, todas son distintas. Veremos qué es lo que dice Alejandro. ¿Pablo? Vamos a hablar de cómo está la situación que vos recién describías en el gobierno y en el Frente de Todos. Concretamente, Rossi aún sigue en la poltrona de ministro. Ya está el nuevo ministro de Defensa. En un ratito te cuento algunas cosas. Bueno, y está el desarrollo social también, ¿no? El desarrollo social ya, sí, está puesto. Ya tiene la lista tapizada. Pero van a ir juntos. Digo, creo que el anuncio va a ser cuando estén los dos. Bueno, ahora después te cuento cuándo se sopa el presidente. Jazmín, te escucho. Y bueno, hablaban de internas y Juntos por el Cambio. Hoy tuve una reunión muy importante para tratar de frenar un poquito eso y les voy a contar. Muy bien, y nosotros vamos a dialogar con Victoria Tolosa Paz. ¿Cómo le va? Muy bien.
Muy buenas noches, Eduardo. Primera pregunta, ¿usted fue primero peronista y ahora es kirchnerista o no llegó a ser peronista y es kirchnerista? No, Eduardo, quienes no me conocen y quizás no tienen por qué saber qué hice durante más de 23 años de mi vida, pueden simplemente verme en este rol cerca de Alberto Fernández y siendo parte del Frente de Todos y se preguntan quién es Victoria Tolosa Paz. Y Victoria Tolosa Paz es una mujer, madre de 3 hijos, contadora pública, que viene desarrollando hace muchísimos años una tarea política, fundamentalmente en los 2 ministerios más importantes que tiene la Argentina, el de Desarrollo Social de Nación y el de Provincia. Y ahora sí, siendo muy joven, la política como herramienta de transformación. Y allí me forjé, como digo yo siempre, en el peronismo, incluso antes de que llegara Néstor Kirchner a la Argentina. O sea, soy de aquellas jóvenes que militábamos en la provincia de Buenos Aires, en la triste crisis económica y social del 2001, y que llega justamente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, incluso antes de que llegara Alicia, ¿no? ¿Y llegó a estar con Chiche Duhalde? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Fue de las jóvenes que ingresó a aquel ministerio en aquel gran trabajo social que se desarrollaba en toda la provincia de Buenos Aires. Y quienes me acompañaron y que tuve, por supuesto, la posibilidad de ser parte de los equipos técnicos. Te hablo de Victoria, 24 años, ¿no? No 48 como tengo ahora. Pero en aquellos años tengo muy presente lo que fue para mí no solamente diseñar y ser parte de un equipo que buscaba la transformación, el acompañamiento también de una Argentina que tenía niveles de pobreza y indigencia muy marcados, pero que había una vocación de poder resolver algunas de las cuestiones estructurales de nuestros asentamientos más complicados, digo, Villa La Cárcova, Villa Palito, una y cada uno de los asentamientos que hoy los tenemos más claros por el RENAVAP, pero que en aquellos momentos eran bien diferentes a lo que son ahora. Por suerte ahora hay algunos avances en materia de infraestructura, sobre todo en esos barrios, que dan cuenta también de algunas de las cosas que se han podido avanzar, por suerte, ¿no? Todavía insuficientes, pero hay avances en esos barrios. Siempre digo que si vas a ver el trabajo que hace el padre Pepe en La Cárcova, claramente mucho de lo que se hizo ahí tuvo que ver con una fuerte impronta de nuestra iglesia, de nuestros curas y de una red comunitaria que se expresa en esos territorios. Así que soy peronista, por supuesto defendí los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina y ahora soy parte de quien tiene la responsabilidad de llevar adelante la boleta del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, sintetizando a todo el frente, ¿no? Tolosa, bueno, usted de alguna forma va a encabezar lo que va a ser la defensa del gobierno. El gobierno va a poner sobre la mesa en la próxima elección, para muchos muy importante y definitiva para el futuro de la Argentina, lo que va a ser la defensa del gobierno de Alberto Fernández. A ver, Daniel, es un poco lo que venimos haciendo muchas y muchos que teníamos hasta hace unos días funciones ejecutivas al lado del presidente de la Nación y que le poníamos voz a lo que durante el 2020 transcurrió en la Argentina de manera excepcional, que es la pandemia, que tiene que ver con lo que todos ya aprendimos a conocer, las políticas de cuidado, cómo avanza el plan de vacunación, pero que más allá de todo eso, que por suerte me acompaña Daniel Goyán para ponerle voz con una especialidad y con quien fue el hombre que encabezó el proceso de vacunación más importante en la provincia de Buenos Aires, a mí me toca no solamente contar lo que hicimos en materia social, que fue muy importante, sino también en materia económica y productiva, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de Argentina que está en juego en esta elección, ¿no? Bueno, pero en ese sentido, 2 cositas cortas. Sí. Digo, hay que defender una inflación de 50% y una pobreza de 50%. A ver, Daniel, nosotros no negamos la realidad y no negamos que el primer semestre tuvo indicadores de inflación muy preocupantes, sobre todo el primer trimestre, logrando en marzo un número que nos aterró y que no nos gustó, que fue 4.8, y a partir de marzo, lentamente, mucho más lento de lo que quisiéramos, empieza a haber una curva que se suaviza hacia abajo con la inflación. Ahora, todo esto, para quien me está mirando, resulta insuficiente si vos lográs que la paritaria recomponga su poder de compra en los salarios que tienen paritarias en la Argentina y que luego todo eso se nos va, en todo caso, por la canaleta del aumento de precios. Entonces, hay una mirada puesta de un gobierno que se hace cargo que esa no es la inflación que queremos, que no es lo que estamos buscando, pero que claramente estamos recibiendo algunos de los coletazos de los grandes problemas estructurales de la macroeconomía de la Argentina, que hay que lograr estabilizar, que hay que lograr tranquilizar y que cada una de las bombas que ponían en riesgo el proyecto de poner de pie la Argentina fueron desactivadas. La primera hace un año. El 4 de agosto nuestro gobierno nos liberó a todos nosotros de 37.000 millones de dólares de la deuda. Ese primer acuerdo con los acreedores privados, aunque el ciudadano de a pie no entienda en qué le modifica la vida, le puedo asegurar que modifica, por ejemplo, el plan del presupuesto 2021. Sin ese acuerdo con acreedores, el presupuesto de este año no podría haber tenido la inyección que tuvo y que tiene en obra pública.
y que esa obra pública se traduce en puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires y que esa obra pública nos permite, como nunca antes, dotar de la logística y la infraestructura que necesitamos en nuestra provincia junto al gobernador Kicillof para poder obviamente acompañar a los empresarios que hoy en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina están invirtiendo. Hoy asistimos a empresarios que amplían plantas, vengo de La Plata, Fanelli, planta por excelencia ladrillera de la capital de la provincia. Ese grupo inversor que tiene plantas en Cañuelas, en La Plata y en otras localidades importantes, ese grupo de empresarios está invirtiendo 60 millones de dólares en esta Argentina. ¿Por qué lo invierten? Porque hay expectativas de una Argentina que va a recomponer el mundo del trabajo y la producción. Tolosa, Sí, hoy yo sé que hubo una sesión de fotos en el complejo Sí. que tiene, después les voy a contar lo que es el complejo C, y vos te sacaste fotos, por ejemplo, con Kicillof. Entonces digo, para quien no te conoce tanto en lo fino de la política, vos estás primero en la lista porque sos una persona de Alberto Fernández, porque tenés relación con Cristina, porque tenés el ok de Máximo Kirchner. ¿Por qué estás primero en un lugar donde claramente hay diferentes tribus y diferentes sectores que tienen loteado en la administración pública? Toda la lista de diputados nacionales, Pablo, del Frente de Todos, se consensó en una mesa de decisión, que sin lugar a dudas la encabeza el presidente de la Nación con Cristina, pero por supuesto escuchando muy atentamente lo que aporta Sergio Massa, Máximo y Axel Kicillof. En esa mesa de decisión se eligieron quienes teníamos responsabilidades para esta campaña y me han dado a mí la confianza para poder salir, no solamente a hacer lo que ya venía haciendo, sino, vuelvo a repetirte, junto con Daniel Goyán y con el resto de las compañeras y compañeros de la lista, poder ponerle voz a un proyecto político que va no solamente a pedir un voto de reafirmación del rumbo de la Argentina, sino que vamos a la Cámara de Diputados para ya también seguir siendo parte de un equipo, de un bloque de diputados que ya viene trabajando. ¿Pero vas con un discurso moderado o por ahí, como te preguntaba al principio Eduardo, vas a tener condimentos del discurso que el kirchnerismo sí mantiene a través de Máximo o de la propia Cristina cada vez que irrumpe en la campaña? Mira, cada dirigente de la Argentina tiene su propio estilo. O sea, habrá quienes me ven aquí y me ven parecida a Fernández, habrá quienes me ven parecida a Cristina, habrá quienes digan, no, con Axel hacen buena dupla en la provincia. Digo, eso en realidad se lo dejamos a los televidentes que puedan analizar qué expresa Victoria Tolosa Paz. Y lo que yo siento que expreso es la síntesis del Frente de Todos. Un Frente de Todos que tiene una heterogeneidad, que tiene un camino hacia atrás de un recorrido totalmente diferente de cada uno de los que integran, ¿no?, la conducción del Frente de Todos, pero que sin embargo nos une un sentido de por dónde tiene que transitar la Argentina para poder recuperar la inversión, el desarrollo, los puestos de trabajo necesarios para que haya una vida para todas y todos los argentinos. Y eso me parece que está por encima de cualquier diferencia de estilos, de forma, de maneras de comunicarnos. Lo que sí nos une es que queremos dejar atrás la Argentina de la timba financiera, de la especulación, de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y que tenemos que ir resolviendo la herencia de esos problemas, pero con mucha responsabilidad, siendo muy claros con la ciudadanía. Para adelante está todo lo que tenemos que hacer para que la Argentina sea posible. Usted mencionaba recién la inversión de la empresa de 60 millones de dólares como un símbolo de optimismo. Digo, uno podría contraponer 20 empresas multinacionales que se fueron. ¿Qué sería eso? Pero que la inversión real, Eduardo, no es... Yo te cuento una porque es palpable, como te puedo contar todas las semanas. Por suerte tengo una enorme capacidad de caminar, de recorrer y de escuchar, que espero que nunca se me vaya, la capacidad sobre todo de escucha. Porque cuando vamos a las fábricas hablo con los empresarios, hablo con los dueños de esas plantas. La planta de hoy, cuando anunciamos en la hora 12, es capital nacional, visual, en ese parque de Cañuelas que no para de crecer. El empresario, no sé, no le pregunté si era peronista, kirchnerista, si votó a Alberto o no votó a Alberto. ¿Sabes lo que le pregunté, Eduardo? ¿Por qué estaba invirtiendo y cómo veía él la cuestión económica de la Argentina? Y nos dijo claramente que durante 4 años estuvo al borde de tener que cerrar la producción de heladeras, lavarropas, aspiradoras Samsung, una marca que tiene una licencia mundial que permite que se produzca en la Argentina. Y había claramente un proyecto de país que lo empujaba a importar terminados los productos que se pueden producir hoy en esa planta en Cañuelas. Y me acerqué no solamente a hablar con los empresarios que siguen invirtiendo y acaban de tomar una línea de crédito de la banca pública, no al servicio de la TIMA, al servicio de que esa planta tenga 4.800 metros cuadrados más a partir de la construcción de esa planta, que va a tener 70 nuevos trabajadores. Vos me decís, y 70 en el mundo de la desocupación que tiene la Argentina, pero los trabajos se cuentan uno a uno. Las plantas se amplían mirando la capacidad productiva de las ramas y sectores de la economía real
que tenemos que tener capacidad de poder desarrollar con políticas activas, mirando a ese empresario y diciéndole, acá hay un Estado que quiere que usted invierta esta cantidad de dólares que tenía para poder seguir generando trabajo. Él va a seguir teniendo una expectativa de rentabilidad que esperamos que sea buena para que pueda seguir claramente el camino de la inversión. Las encuestas de los empresarios no dicen lo mismo, no tienen la visión que tiene usted, y me parece aparte que los datos de la economía marcan que la recuperación no está. Yo quería hacer una pregunta política. Perdón, Daniel. ¿Qué datos de la economía? Porque la inversión hace 6 meses que de la caída del año pasado. Está bien, pero por primera vez la industria muestra un crecimiento del 4% por arriba del tercer trimestre del 2019. Nosotros no lo comparamos con el año pasado porque el año pasado no existió por las condiciones que tuvimos que atravesar con la pandemia. Nosotros no comparamos con el peor año que fue el año pasado. Nosotros nos vamos al 2019. En esa Argentina de Macri, donde no estaba la producción, la industria y la capacidad de mirar a la Argentina. Yo siempre digo que no se trata de mirar el pasado como para buscar el culpable, sino que nos pongamos de acuerdo en que si el resultado de esa política económica es el resultado que todos esperamos. ¿Esperamos ese resultado donde los indicadores de inversión, de desarrollo, de producción fueron a la baja, o esperamos todos que realmente la Argentina pueda salir, incluso buscando una agenda de consenso, Daniel, con la oposición política? Porque eso es lo que tenemos que buscar, una agenda que nos permita ponernos de acuerdo sobre algunos ejes. Pero los niveles de inversión en Argentina respecto al Producto Bruto Interno son de los más bajos de los últimos años por muy lejos. Estamos en el 13, primer semestre de este 2021, y por eso somos auspiciosos y por eso no solamente estamos confiados de lo que vinimos a hacer, sino que nos damos cuenta que atravesando una pandemia de manera excepcional, con ramas y sectores de la economía real que están sumamente dañados, como la hotelería, el turismo, la gastronomía, el cine, el espectáculo, nosotros eso lo miramos con mucha preocupación porque son ramas que sabemos que están muy golpeadas, no por las políticas de Alberto Fernández o del gobernador, sino porque el COVID produce el daño que sabemos que produce, pero miramos el resto de las ramas, la metalmecánica, la siderúrgica, la automotriz, la construcción. Hace 5 meses, sacando mayo, que fue un mes donde, vuelvo a repetir, tuvimos que guardarnos, tuvimos que seguir cuidándonos, y también veníamos con enero, febrero, marzo, abril, mayo nos caemos, pero nos caemos no por una política económica, sino porque lamentablemente hasta que no nos saquemos de encima el COVID y avancemos con el plan de vacunación, va a ser muy difícil poder ver y palpar en todas las ramas y sectores lo que venimos a hacer. El plan de vacunación va a estar en el centro de la campaña electoral, me parece, por parte del oficialismo. ¿Cómo piensa, lo que sacó Kicillof respecto a María Eugenia Vidal fueron 14 puntos? ¿Cuál es su objetivo en términos de achicar o agrandar esa brecha posible? Nosotros tenemos una expectativa que es el objetivo de poder hacer la mejor elección. No me gusta ponerle un objetivo en términos porcentuales. Sabemos que los oficialismos en todo el mundo han sido castigados por el manejo, digamos, del COVID, porque genera enojo, porque genera una decepción muy grande vivir en una vida con COVID. Nadie quiere vivir esta vida donde no está el abrazo, donde no está el beso, donde no está el mate con tu mamá, donde tenés que restringir el abrazo a la persona que más querés en el mundo para seguir cuidándola. Quienes tenemos madres y padres tratamos permanentemente de el choque del puño, pero no es lo mismo que abrazar a tu padre y decirle que lo amás. Eso no está entre nosotros hoy. Y claramente eso nos va complicando aún más. Por eso digo que los oficialismos de todo el mundo han tenido elecciones muy complejas. Sin embargo, nosotros somos optimistas, Daniel. Pero optimistas no pensando que todo está bárbaro, no optimistas negando que el salario tiene que seguir creciendo, que las jubilaciones tienen que recomponer su poder de compra y adquisitivo, sabiendo que hay ramas y sectores golpeadas. Pero somos optimistas porque nos estamos dando cuenta que en el manejo de la pandemia, el priorizar la vida, el dotar del sistema sanitario como lo dotamos, el trabajar de manera mancomunada el sector público y el privado. Se lo pueden preguntar a cualquier empresario del sistema sanitario de la Argentina, cómo hubo ahí una comunión, una solidaridad de lo público y lo privado al servicio de la vida. Todo esto tampoco evitó las muertes, todo esto no evitó los más de 100.000 fallecidos de la Argentina, pero sin embargo somos conscientes de que las muertes no las pudieron evitar ni las principales potencias del mundo. Entonces, haciéndonos cargo de lo que vinimos a hacer, queremos que quede cada vez más en descubierto los 2 proyectos de Argentina que son los que se juegan en esta elección. Precisamente eso le quiero preguntar, porque ustedes el 12 de septiembre van a ir a una PASO, aunque tienen una lista única, pero del otro lado, Juntos tiene 2 listas, Santilli y Manes. ¿Con quién se siente más cómodo discutiendo? ¿Con Santilli, que es el PRO, o con Manes, que es alguien que llega a la política como un outsider? Pablo, lo importante no es cómo me siento yo, porque posiblemente yo me pueda sentar con cualquiera
de quienes terminen siendo los ganadores de esas pasos, ¿no? Supongo que la ciudadanía va a votar dentro de esa alianza Cambiemos o Juntos o como se llamen, con distintos nombres, con distintos domicilios. Va a haber seguramente una definición allí. Lo que sí te puedo decir es que no es la comodidad de Victoria Tolosa Paz. No voy a elegir al candidato que me quede más cómodo en el debate, porque sí lo que tengo muy claro es que lo que voy a tener enfrente, sea Manes o sea Santilli, es un proyecto de país que ya mostró lo que puede hacer para la Argentina, que es destruir su capacidad de producción y de generación de trabajo. Pero Manes es lo destruir mismo. el interior profundo. Manes es lo mismo. Los dos expresan lo mismo. Claramente que ahora Manes aparece como un outsider, como una persona que está fuera de la política y viene a aportar. Claramente, no solamente lo digo yo, lo dice el propio Santilli, que Manes fue parte del equipo de María Eugenia Vidal, o sale Morales a enfrentar. Yo creo que ahí hay un ruido que a mí me parece que hay que dejarlo en el ruido de ellos, ¿no? Porque nosotros tenemos una responsabilidad, Pablo. Ellos son oposición política, me parece a mí, con mucho respeto se los digo, están debatiendo la Argentina del 23, las candidaturas presidenciales del 23. Nosotros tenemos una responsabilidad. Hasta hace 48 horas yo tenía responsabilidades como funcionaria pública nacional. Renuncié y me hago cargo de esta campaña poniendo la voz a un proyecto político no solamente en el que creo, sino en el que estoy convencida que cada una de las decisiones que toma nuestro presidente, junto a Cristina y junto al gobernador y junto al equipo económico y productivo, buscan reactivar la economía de la Argentina profunda. Y a mí me toca no solamente ver ese proyecto de país, sino ese proyecto de provincia, en donde estoy convencida que el puerto de Bahía va a desarrollar su capacidad de exportación, donde mido la capacidad productiva del complejo agroindustrial de todo el interior profundo de la provincia y digo, acá hay una salida. Acá no solamente está la provincia que necesitamos poner en valor, sino que hay un proyecto que va a acompañar esas inversiones para que haya trabajo genuino en cada uno de los 135 municipios de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Dígame una cosa, respecto a la pandemia, de la gestión de la pandemia, ¿cuál fue el peor error del gobierno a su juicio? El peor error de nuestro gobierno, a mi juicio... Durante el año y medio de gestión de pandemia. Bueno, para mí ya lo ha marcado el presidente de la Nación, que fue el error de aquella situación muy tremenda que terminó con la salida de Ginés González García. Porque nos costó todavía tener que explicar... Yo no le digo... Bueno, el vacunatorio, dígale como quiera. Me parece que fue un hecho irregular, inédito, que justamente demostró a las claras que un hombre de la talla de Ginés González García tuvo que apartarse de ese cargo. No solamente porque me duele en la estima personal que le tengo a Ginés, sino porque creo que fue un daño que luego tuvimos que estar permanentemente asistiendo a preguntas y repreguntas, si me vacuné una vez, si no, cuándo me anoté, cuándo me llegó la dosis. Me parece que no pudimos, obviamente... En ese momento, sobre todo, bueno, para mí fue muy acertada la decisión del presidente y nos permitió, obviamente, avanzar en algo que la oposición había intentado instalar en la Argentina. Previo a ese episodio del Ministerio de Salud, hubo un intento muy grande de que la vacuna no iba a estar en la Argentina. Es más, algunos titulares, algunos medios muy importantes decían, en la Argentina, este año... Ustedes saben, ¿no? Porque son parte del mismo medio. Clarín titulaba de 18 a 65 sin comorbilidades no iba a haber. Una de las vacunas la están esperando 6 millones de personas. A ver, vuelvo a repetirte. Y se están haciendo pruebas con otras vacunas estoy de acuerdo, Eduardo, para poder porque nosotros, mira, inmunizar a la gente. Cuando uno gobierna es sin beneficio de inventario. Y claramente, digo, decir las cosas por su nombre. Hubo apuestas a que las vacunas no iban a estar ni siquiera para los jóvenes sin enfermedades prevalentes y las están. Hoy tenemos en los municipios de la provincia de Buenos Aires liberado para mayores de 18 años, tienen que ir a una posta de vacunación. Cualquiera que me ve, a cualquier posta, tienen que ir. Y es una gran tarea que nos tenemos que dar. Lo cierto es que hoy tenemos una preocupación y las personas que nos están mirando tienen que saber que el mes de agosto toda esta apuesta tiene que ver con que llegue la segunda dosis de la Sputnik V, porque claramente, yo tengo a mi madre que está esperando, si me está escuchando lo sabe. El domingo fui a su casa y me decía cuándo me llegue, le digo el mes de agosto va a ser el mes, todavía no tiene 70 años, tiene 69 años y está esperando su dosis. Y está preocupada. Y es cierto que hay una preocupación allí y yo prefiero poner toda la energía en llevar tranquilidad, porque agosto va a ser este mes que nos permita dotar de esta segunda dosis a todos aquellos que ya se pasaron los 90 días y no la tienen, Eduardo. Nos hacemos cargo de esa complejidad. Hubo una carta que a muchos las enojó y para mí demostró la capacidad también de un gobierno de defender que la vacuna tiene que llegar a la Argentina porque no solamente es la vida y la esperanza, Eduardo, es la posibilidad de poder demostrarnos todos que la Argentina tiene un destino diferente. Yo creo que ustedes deben pensar como yo que la Argentina puede y debe ponerse de pie. No hay destino para este país si no pensamos hacia adelante cómo nos ponemos de pie. Sí, sin duda. Yo quería hacerle dos preguntas muy cortas. En la revista Noticias dijo que en la reunión con Cristina Kirchner, Cristina le había dicho a usted, la vicepresidenta, que le hacía acordar de cuando ella era joven, porque
le dijo, sos linda, sos inteligente y tenés empuje. ¿Es cierto? Bueno, los periodistas escriben e imaginan muchas cosas y posiblemente haya muchos que les haga correr a Cristina. ¿No le dijo eso? No me dijo eso, ¿no? No, pues si no le quería preguntar si usted se sentía como una heredera. No me dijo eso, pero es probable que mucha gente sienta que puedo ser una persona, quizás porque yo digo que somos las dos platenses y haya algo en esa ciudad que nos une, pero por supuesto el mayor de los respetos y la admiración a nuestra vicepresidenta y fundamentalmente, creo yo, en esta potencia que han logrado junto a Alberto Fernández. Algunos aspiraban en estos primeros 18 meses que este Frente de Todos se quebrara, se rompiera, ¿no? Y yo creo que más que nunca, Alberto, Cristina, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y el resto de los gobernadores están viendo cómo y de qué manera trabajamos con esta agenda, que no quiere decir que no tengamos diferencias hacia adentro de nuestras fuerzas, pero sí la agenda que tiene que ver con poner la Argentina de pie está muy en sintonía con lo que tenemos que hacer. Dígame, le hago la última pregunta, y no le voy a preguntar ni por Cuba, ni por Nicaragua, ni por Venezuela. Le pregunto, en su elección, ¿qué sociedad o qué modelo del mundo le atrae? No digo perfecto, ni nada perfecto. ¿Qué sociedad, qué país a usted le atrae? Nosotros tenemos que aspirar a ser lo que somos una Argentina. No, bueno, eso ya lo sabemos. No tengo... Pero el mundo tiene una oferta que uno puede decir, esto me gusta más, esto me gusta menos. A ver, me parece que cualquier comparación no tendría la mirada de nuestra cultura, de nuestra historia. No hay un país como este. No tengo un país que haya sufrido, que haya padecido, que se haya sometido y que se haya puesto de pie tantas veces en los últimos 40 años. No tengo ese ejemplo. Yo tengo 48 años y si me decís a mí, ¿a quién le tocó vivir una trágica dictadura militar? ¿A quién le tocó crecer con esa dictadura siendo la escuela primaria una escuela pública? ¿A quién le tocó ver en todo caso en la edad de la adolescencia a los 90 como un esquema de neoliberalismo, políticas de entrega, privatizaciones de los servicios públicos? O sea, tenemos mucha historia, mucho dolor, pero también una capacidad enorme de reconstruirnos de las cenizas. Entonces, ¿qué aspiro a hacer? ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Cuál es nuestra mayor responsabilidad? Poner esta Argentina de pie con toda esa historia sobre nuestros hombros, pero con una capacidad enorme de empezar a dejar algunas discusiones zanjadas entre el oficialismo y la oposición. ¿Qué pretendo yo? Que lo que pasó con la ley de zonas frías, Eduardo, que fue para mí el ícono en materia de que haya un parlamento que se pueda poner de acuerdo, que haya un Estado que regule una tarifa de gas que no puede ser lo mismo en una provincia de Buenos Aires donde tenés temperaturas muy por abajo de la media, en las zonas frías de la provincia de Buenos Aires, 90 municipios, pero no fue una idea de Máximo Kirchner que no la acompañó nadie, la acompañó el Frente de Todos, pero la acompañó Cornejo de Mendoza y la acompañó Mario Negri de Córdoba, porque ahí primó el bienestar de un pueblo. Si somos capaces de poner en la agenda del Parlamento que prime el bienestar de la Argentina, de cómo y de qué manera generamos mejores condiciones para todos, estoy convencida de que tanto quien le toque gobernar los próximos años, que es nuestro frente, y quien le toque, en todo caso, ir a la legislatura nacional, vamos a tener que tener esta agenda por responsabilidad, porque la Argentina con 42% de pobres y 10% de indigencia no puede estar para el carancheo, Eduardo. Tiene que estar para estos temas y buscando consensos. Gracias por estar esta noche. Muchas gracias. Muy amable. Placer, muy amable. placer. Nosotros vemos las placas de hoy. Mientras se va acercando Alejandro Katz, vamos a seguir hablando con él. Ahí tenemos 11.183 casos. Baja, como no es súper baja, pero de lo que se venía teniendo hace un mes y medio, 2 meses, razonable. Fallecidos 274, la Argentina está en 106.045 víctimas fatales desde que empezó la pandemia. A ver la siguiente, director. Y acá está. Esto va acorde a lo que decíamos recién sobre la cantidad de casos. Seguimos con un sistema distendido en las unidades de terapia intensiva, tanto en Nación como en el AMBA, ¿no? Esto es lo que reflejan los números. Alejandro Katz, gracias por estar. Contrario, un gusto. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, dado el contexto... Te puedo hacer una... Sí, estamos vivos. Te puedo hacer una pregunta... Empezamos con optimismo. Sí, empezamos con... absolutamente hermética. Decime, ¿dónde estamos? ¿Dónde dirías vos que estamos? Como país estoy hablando, ¿no? Claramente. Qué pregunta complicada. Sí, sé que es complicada. Estamos en un lugar del que no podemos salir y en el que no querríamos seguir estando. Bueno, que no querríamos seguir estando, estamos seguros. Y del que no podemos salir.
También. Yo escuchaba recién a la candidata a diputada y no es ella, es un modo de funcionamiento del lenguaje político en Argentina para el que los franceses tienen una expresión muy precisa que es langue de bois, lengua de madera, un lenguaje pomposo que no dice nada. Quiero decir, ponemos el discurso que escuchamos, el de ella como el de tantos otros en el oficialismo y en la oposición. Lo repetimos en diferentes momentos, en diferentes contextos, en diferentes situaciones y es siempre la misma retórica. Siempre nosotros hacemos nuestro proyecto, la solidaridad, lo público y lo privado. Es una retórica hueca, pomposa, engañosa, en la que se sienten muy satisfechos quienes hablan de ese modo, se sienten engrandecidos, hay una tonalidad. Cierto, en alguna medida, por lo menos desde hace un tiempo, hay sectores sociales que convalidan eso. Digo, cuando uno va a vota, está convalidando. Bueno, uno también vota las opciones que tiene y afortunadamente, pese a todo, nuestras opciones siguen siendo las de partidos políticos que consiguen, mala y pobremente, evitar un colapso sistemático en un país muy deteriorado. Quiero decir, afortunadamente, eso es lo que hay en lugar de Bolsonaro o López Obrador o Pedro Castillo, quiero decir. Entonces, hagamos la crítica, sepamos que quizás no es lo peor que nos puede pasar, pero es parte de lo que explica lo que nos pasa. Nos pasa que estamos con una dirigencia que considera que el pensamiento es lo mismo que la repetición. Y no entienden que hay que pensar los problemas en su especificidad, que hay que entender que uno básicamente está equivocado. Es muy curioso. El país tiene ya 12 años de crisis, tiene 50 años de crisis, pero los últimos 11 o 12 años son de una economía detenida y en los últimos 3 años fuertemente recesiva. Yo creo que un político responsable lo primero que debería decir a la sociedad es ¿por qué haría las cosas de un modo diferente del que las hizo? No insistir en lo mal que las hacen los otros, porque unos y otros han hecho todo mal y por eso estamos donde estamos. Pero nadie dice, mi experiencia me enseña que si vuelvo a ser gobierno o que siendo gobierno debo hacer estas otras cosas, porque las anteriores no funcionaron. Ahora, perdóname, Alejandro. Eduardo te decía dónde estamos parados. Vos hablas de la clase política. Recuerdo un reportaje que te hicieron en el cual vos planteaste el tema de la sociedad exit, o sea, la sociedad de salida, que está relacionado con esto que parte, bueno, me parece que se cristaliza en esto de que los jóvenes o una parte de la juventud quiere irse de la Argentina porque cree que no tiene futuro. Estás poniendo el dedo en una llaga muy dolorosa, porque en mi opinión, lo que estamos viendo es el fracaso del proyecto de construir una comunidad política, es decir, una comunidad en la cual la capacidad de cooperar contribuye a la construcción de un bien común. Estamos siendo testigos del fracaso de esa posibilidad. No me voy a extender en la historia, pero yo diría que por lo menos desde el Rodrigazo, como momento emblemático, lo que vemos claramente es que Argentina no puede constituirse como comunidad política. Es decir, existe la juridicidad del Estado argentino, pero no existe la capacidad de construir un futuro que sea para todos mejor de lo que es el presente o de lo que fue el pasado. No existe esa posibilidad que exige consensos y conflictos. Nuestros conflictos son profundos, nuestros consensos son frívolos. El consenso al que hizo referencia la candidata que me precedió en el uso de la palabra, el consenso al que hizo referencia fue la extensión de un subsidio al precio del gas. Digo, esto es una política pública de gran alcance. Ahora, cuando uno lee medios internacionales, prensa o artículos de mayor alcance de otros países, lo que ve es que la pandemia es el momento de suspensión de las cosas que permite repensar algo.
Y uno dice, de acá salimos verdes, femeninos, digitales. Quiero decir, son todas ideas que implican voluntades y capacidades de transformación de las relaciones sociales, de las formas de producción, de los ámbitos laborales, etcétera, muy profundas. Acá discutimos si le vamos a dar más subsidio en el precio del gas a alguien o no. Estas son nuestras discusiones, nuestro horizonte intelectual. No voy a poner eje en la candidata que habló recién porque no está, pero digo, yo lo hago. Miremos la oposición, pero aparece un fenómeno que es, vinculando a lo que usted decía antes del discurso de los políticos, la UCR, un partido más que centenario, hoy está ofreciendo un candidato en la provincia de Buenos Aires distinto, que también hasta se hacen bromas de su discurso porque habla del cerebro, del dolor y todo eso, y no especifica de respuestas políticas a todo esto. ¿Cómo ve esto, que hoy la UCR ofrezca esta imagen, esta marca o este producto político? A ver, yo creo que una cierta dosis de renovación de los protagonistas de la política, como se dice, oxigena, no necesariamente es una garantía de mejoría, y creo verdaderamente que nuestro problema tiene menos que ver con personas que con lo sistémico. Las instituciones, los grupos dirigenciales, las formas de interacción entre lo que hoy son tribus que no interactúan, que confrontan sin interacción. Quiero decir, creo que nuestros problemas no dependen del surgimiento. Por supuesto, los liderazgos, las responsabilidades individuales son muy importantes en la vida política y lo sabemos. Quiero decir, no hubiera sido la transición democrática igual con Alfonsín que sin Alfonsín. Pero nuestros problemas son problemas sistémicos. Y si no encontramos el modo de buscar soluciones sistémicas, no tenemos salida. Yo te quería marcar a propósito de lo que vos hablás del discurso de los políticos. Digo, estamos camino a una elección. Entonces, desde el oficialismo es la elección para optar por dos modelos. Yo en lo personal no veo dos modelos, hace muchas décadas que no veo. Y en la oposición te dice, bueno, es una elección crucial, porque si esta elección sale mal, Argentina es Venezuela o es, no sé, el caos. Yo entiendo la propensión a dramatizar para convencer a los que dudan acerca de tomar una decisión u otra. Si uno sigue los puntos de vista de un politólogo muy respetado por todos nosotros, como es Andrés Malamud, él señala claramente que las posibilidades de que las elecciones legislativas en este turno introduzcan cambios dramáticos son muy bajas. Por el tipo de renovación del Parlamento, la Cámara de Diputados y el Senado, por el tipo de bancas que entran en juego según la elección que instaló a los legisladores que ahora se renuevan, etc. Lo que dice Andrés es posible que haya una leve mejoría del oficialismo en la Cámara de Diputados y una leve mejoría de la oposición en el Senado. Es decir, que el oficialismo va a poder sacar algunas leyes más fácilmente, pero va a poder incidir menos en la agenda institucional. Luis Tonelli, un dirigente radical, un politólogo vinculado con radicalismo, dice lo mismo, dice no dramaticemos. Yo creo que no hay que dramatizar, creo que el dramatismo le sirve a los que carecen de buenos argumentos, que apelan a la emoción. Si mi destino es entre la olla y la chimenea, bueno, trataré de defenderme el mejor modo posible. Ahora, si de lo que hablamos es, diría, de las grandes cosas que se resuelven con los pequeños pasos, y de lo que nos están hablando, por el contrario, es de nuestra permanente exposición al precipicio. Y yo digo, no, las grandes cosas se resuelven en pequeños pasos, y eso quiere decir pensar bien, no emocionar mucho o asustar mucho o ilusionar mucho. No hay motivo ni para el gran espanto ni para la gran ilusión. Hay motivo para la preocupación, para tratar de encontrar el modo de resolver problemas concretos. Y eso es lo que falta mucho en la discusión pública. Falta en todos los ámbitos, no es solo la clase política, son las clases dirigenciales en general. No estamos pudiendo establecer un ámbito de deliberación que sea
robusto, atractivo, interesante, en el que haya conocimiento y curiosidad implicados, en el que haya preguntas que tengan que ver con cómo salir de un empantanamiento secular. Y voy a decir algo, en Argentina hay producción intelectual a la que se le debe prestar atención. Tenemos mucha gente que está pensando muy bien, desde economistas como Gerchunov o Rapetti, hasta politólogos, gran cantidad, sociólogos, gente que trabaja en las distintas disciplinas que afectan a la vida pública y que deberían servir para tomar decisiones. Una de las particularidades de nuestro modo de conducir el país tiene que ver con el gran hiato entre el conocimiento y la acción. Es un país en el que quienes toman decisiones dialogan muy poco con los que estudian los problemas. Y eso empobrece la calidad de las decisiones. No lo dice por algunas cosas que dijo el presidente, ¿no? Bueno, no lo digo. Quiero decir, me parece que en general esto es muy transversal, Eduardo, muy transversal. Sí. Esto afecta a todos los oficialismos y a todas las oposiciones. Pero insisto, también hay que agradecer que Argentina tenga una política que funciona, ¿no? Porque Arriesgo es la antipolítica y nada de lo que yo estoy diciendo quisiera que se está dentro de impugnación de la política. Necesitamos una mejor política, no una antipolítica. Alejandro, gracias por estar. Gracias. Muy amable. Muy amable. Gracias. Nosotros vamos a... Yo te sigo. Vamos a que sigamos con lo nuestro. Che, hay alguien que está muy apurado, ¿eh? ¿Quién? Yo no te voy a decir quién, pero hay alguien que está muy apurado. Bueno, arranquemos. Dale. Arranca vos. Pablo. No, arranca Pablo. Peloteamos con Pablo, dale. Vamos. Agustín Rossi. Sí. Sigue siendo el ministro de Defensa. ¿Por qué? Porque el presidente volvió de Perú, donde comunicó que no iba a ser más su ministro por ser candidato, está aislado, se va a hisopar cuando el jueves a la mañana, cuando cumpla una semana del regreso al país, Alberto se va a hisopar y ahí se definirá... ¿Estás solo, no vivos? Está Fabiola Yáñez, la primera dama. Pero no hay visitas, nada. No, porque está aislado. Aislado implica que tiene que estar, comer separado, yo no sigo estar en habitaciones separadas. Sigo la agenda. No, yo tampoco la sigo hoy en día, pero te digo lo que corresponde y lo que dicen. Bueno, recién veíamos unas caras. La primera es la de Agustín Rossi, que va a dejar de ser ministro de Defensa por decisión de Alberto, que lo comunicó en una conversación con el Gato Silvestre, en la cual dijo, quien sea candidato no va a ser más funcionario, como por ejemplo Tolosa Paz, que no lo es más. Muchos se enteraron de que no solo Agustín Rossi, que estaba viniendo a dos voces, sino que hasta el propio jefe de gabinete se enteró por la televisión de que había Rossi... dicho otra cosa, Cafiero. Claro. Cafiero había dicho previamente, bueno, que va a haber que analizar la conducta y el presidente salió... ¿Por qué? Porque Agustín Rossi dice que tiene un chat en el cual puede mostrar que importantes funcionarios del gobierno le dijeron: vos presentate en la lista que nosotros te bancamos. Andá, le dijeron. Andá y llamanos. Andá y llamanos, dale, a ver cómo te va. Se presentó, mantuvo la lista y por televisión le dijeron no humor. ¿Quién puede ir a Defensa? Es una incógnita que en ese aislamiento que vos recién me preguntabas, con o sin visitas, está dirimiendo vía chat y vía Telegram, que es la red de contacto principal de la doctora. Sí, claro. La doctora prefiere a los rusos, Agustín Rossi también, prefiere que le espíen los rusos a que lo espíen los norteamericanos. Lo espían todos, olvídense. Juanchi Zabaleta, que lo estamos viendo ahí, va a asumir como ministro de Desarrollo Social. Es así, después se tendrá que arreglar con todas las tribus ahí abajo, movimientos sociales, todo eso. Sabina Frederick, algunos le hicieron la maldad de decir, estuvo 8 años en Defensa, ¿por qué ella, que no conoce tan bien ese ministerio, sin peso y sin poder, vuelve ahí? Lo cual abriría una disputa sobre seguridad caliente. Sí, yo creo que Alberto preferiría que se quede Sabina. Sí, yo creo que también, pero vos viste que él charla las cosas, ¿no? No, siempre dialoga. Charla con Cristina. El problema es que muchas veces toma la decisión de lo que dicen los demás, pero él dialoga con todo. Bueno, puede ser que charle con Messi y le diga, tenés razón. ¿No? Y charla con Sergio Massa, últimamente no con tanta... No, bueno, cuando se estaban cerrando las listas, Sergio Massa tuvo un largo almuerzo con Alberto. En Olivos.
Dicen que Alberto no se quedó muy contento con esa charla, ¿eh? Yo creo que con el ex intendente de Tigre hace rato que no está muy contento. ¿Y por qué, según vos? Porque creo que es digamos, el ex intendente de Tigre, el presidente de la Cámara de Diputados, Sí, para ser claro. más, ha establecido un nivel de vínculo político, pensando hacia adelante con Máximo, mucho más sólido del que imaginaba Alberto cuando lo convocó 48 horas antes de que cerrara el listado para Alianza, cuando lo convocó y le dio un lugar a Massa que Massa no tenía. Al decir de Gerardo Morales, vos estás Me diciendo... parece que no es más sólido y con más futuro. Por Eso es lo que también, dice el presidente. también. Al decir de Gerardo Morales, vos decís que Massa y Máximo hablan mucho de 2023. Sí. Mira, yo tengo la misma información. Bueno. Ya vos. Va, yo estoy para dar buenas noticias, ¿eh? Porque hoy el Fondo Monetario La que Internacional... tiene malas noticias es nuestra señora bueno, Bullorini. dale. Sí, sí. Le dije el apellido, Bullorini. Muy bien. Muy bien. Te estás deconstruyendo, ¿eh? Es un Muy capo, bien. dale. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la plata del Fondo Monetario Internacional, que hoy se aprobó. 600.000 millones de dólares se capitalizó el fondo y van a venir a Argentina el 23 de agosto unos 4.300 este es el blindaje, millones de ¿no? dólares. Esto te permite llegar a fin de año sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pagándole. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que hay, se armó toda una discusión a partir de una nota de un colega nuestro, de Ezequiel Burgo, sobre el tema de la inflación que hizo. Dijo, bueno, con una inflación del 50% anual, ¿se frena con gradualismo o se frena con un shock? Consultó a varios economistas y la mayoría de las opiniones indica que vos tenés que hacer un corte, ¿no? Bueno, esto generó un gran revuelo, generó que el gobierno saliera a decir, por ahora no va a haber ningún shock ni nada que se le parezca, y como corolario de esto, para cerrar la cosa, salió la vicejefa de gabinete de gobierno, Cecilia Todesca, a decir, no vamos a devaluar una vez más, ¿no? Me parece que el gobierno, bueno, ¿Sabes qué me hace empieza... acordar? ¿Te acordás que la de Sigó? Tiene una diferencia. A ver. Tiene una diferencia, mira, tiene una diferencia. Primero, que este año la liquidación... La de Sigó fue al que apuesta el dólar pierde. Claro, tiene una diferencia fundamental, me parece, que es una... el sector agropecuario este año liquidó 20.000 millones de dólares como consecuencia, en parte, de los altos precios internacionales de la soja, del maíz y del trigo, de las materias primas. Y ahora viene plata del Fondo Monetario Internacional, con lo cual le vas a pagar. Después está la zanahoria, la promesa, que en algún momento, después de las elecciones, el gobierno va a llegar a algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que tenés como la posibilidad de tener el cepo bien agarradito. Claro, en esto que es la represión cambiaria, digamos, frenar más el dólar, que bueno, está junto con frenar las tarifas y con esta idea de que hay todo un plan pensado para llegar a las elecciones. Después, veremos. Claro. Señora. ¿Cómo están? Bien. estás? Bueno, no están tan... ¿Qué pasó? No, no están... me iba a meter de lleno a una noticia que es muy importante la de hoy, porque la primera semana de campaña casi se pone en riesgo la unidad de Juntos. A pesar de Juntos por el Cambio, no están tan juntos ideológicamente. Hoy hubo... Lo del cambio, déjalo de lado. Juntos. Hoy hubo un Zoom. Hoy hubo un Zoom importantísimo, porque este fin de semana... ¿Quién no estuvo, el ingeniero? No, el ingeniero estuvo desde allá. Desde allá. Bien. Parece Hay más buena allá, conexión no, allá. claro, desde el exterior. Estuvo quien Que no yo estuvo fue sepa, está en Martín Lustó. Italia ahora. Claro, sí. Estuvo presente una reunión más o menos una hora, ¿por qué? Para tratar de hacer un cese al fuego dentro de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasó? Vamos a resumir hiper rapidísimamente. La semana pasada tuvimos en este programa a Facundo Manés. Facundo Manés, que había dicho una frase polémica de que esperaba que no se usaran los impuestos de los porteños para la campaña. ¿Para la campaña de qué? De provincia, donde está su contrario, que es Diego Santilli, que lo empuja ¿quién? El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, en el PRO y en la coalición cívica sacaron número para salir a criticar a Manés, y una de ellas fue Elisa Carrió, que Elisa Carrió directamente lo tildó de mitómano. Bueno, en la UCR dijeron vamos a dejar que pase la ola no pasaba, seguía creciendo, salieron a defenderlo. ¿Quién salió a defenderlo? El gobernador Eugenio Gerardo Morales, que Claro, lo mató Horacio Rodríguez Larreta. directamente dijo que él era el que estaba detrás, que se creía el presidente de Juntos por el Cambio y que estaba con la cabeza en 2023, que vos estabas diciendo. Bueno, parece que Gerardo Morales también tiene un poco la mira puesta en 2023 y alguna gente del PRO también le
espera a Larreta, que también, ¿quiénes son? Obviamente los que estaban en contra de este enroque de candidaturas entre ciudad y provincia. Bueno, hoy en la reunión, a todo esto, el fin de semana, Carrió dijo que, dado que Facundo Manes no se había retractado de otra frase que ella también desmintió, que es que le ofreció la vicepresidencia, bueno, dijo que iba a hacer una demanda civil, dijo no iba a ir a la justicia, iba a hacer una demanda civil por daños morales y demás. Bueno, hoy en la reunión, a todo esto el fin de semana se estaba preparando un decálogo, una especie de... No, iba a haber una especie de, sí, cómo comportarse. No mentiré, algunos que pasan, algunos que eran muy lindos. Lavarse los dientes en la mañana. No, había uno que decía, bueno, no mentiré, había otro que decía, aceptaré los resultados. Era como un juramento que iban a firmar los candidatos para... normas de convivencia dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, no mentiré, no usaré las redes sociales para agraviar. Literal. A Bukele no se le hubiera ocurrido esto, ¿no? Muy divertido, no usaré las redes sociales. No usaré las redes para agraviar. Para agraviar. Había solo para elogiar. Como si sirviesen para algo. Como si sirviesen para otra cosa. Eran 10 puntos. Bueno, suspendidísimo eso, porque en medio de todo esto salir con ese símbolo de paz ya quedaba viejo. Así que en la reunión de hoy dijeron, bueno, ¿qué nos une? El kirchnerismo. Así que sacaron otro documento. El espanto al kirchnerismo. Miedo. Sacaron otro, eso lo dejaron de lado. Sacaron otro documento hablando, bueno, de la calidad, de los puntos que los unen. Defender la calidad institucional, buscar una salida económica distinta y otros puntos. Así que lo importante es que habrá que ver qué pasa ahora. Por ejemplo, ¿Lilita va a presentar la demanda o después de esto no? Porque mientras estaba esa reunión, Gerardo Morales no lo lograron callar del todo. Estaba dando una nota en una radio diciendo que este código que se iba a firmar era para un jardín de infantes y que todo seguía bastante tenso. Se ve que están bien. No, está todo tranquilo. Está todo tranquilo. Todo tranquilo. Una semana de campaña, vamos. Nadie quiere pensar en el 23 de lo que No. Y Todos piensan. Todavía no empezamos. Todavía no empezamos. Todavía empezamos. Nosotros seguimos. También, gracias. Ustedes. Hacemos un corte a la vuelta con Daniel, jugamos a las cartas. Y estamos de vuelta, Dani. Y vamos rápido. Vamos rápido con la primera, director. Ahora sí, Ancho Espada. Vamos todavía. No, 4 de copas, arrancamos. 4. No, el presidente de la Nación. Hizo un despelote con el gabinete fenomenal. ¿Pero por qué? Porque, a ver, el jefe de gabinete, que es su discípulo, su delfín, había dicho, bueno, se estudiará en cada caso, una vez que sean electos los ministros, si deben... pueden ser candidatos. Claro, efectivamente. Y el presidente apareció en un reportaje y Rossi lo despidió. A su casa. Lo despidió. Obviamente, Daniel Arroyo tenía muchas ganas de irse mucho antes de cerrar las listas. Finalmente esto le sirvió. No se entiende muy bien, porque ahora queda la definición, más el enojo de un hombre que ha sido siempre muy cercano al lealismo. Incluso se había reconciliado con el presidente después que tuvieron un pequeño enfriamiento en la relación. Quedó Perotti en el medio, que es aliado del presidente, en contra de Agustín Rossi. Me parece que no le funcionó la muñeca política. Nosotros le obsequiamos en su encierro, porque está aislado, lo dijo Pablo hace un rato, enviamos el 4 con el mayor respeto, por supuesto. Puede entretenerse un rato con esto. Vamos con la siguiente. Vamos. Ahora sí. Vamos con Ancho Espada. No, otro 4. ¿Pero qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. A ver. Le dimos un oro por ministro. Sí. A ver, director, veamos. ¿Vos ves? ¿Ves la separación ahí, la gente del... Está con distancia social ahí, sí. ¿o no? ¿A vos te parece? Bueno, esta fue... Esto están festejando que Kreplak fue ministro. Esta es la asunción. Esta es la asunción. Los festejos por la asunción de Kreplak, porque Kreplak ya asumió
como ministro de Salud. Se parece al triunfo de las Olimpiadas. Que sí. Es muy raro que el ministro de Salud, que además ha sido un hombre que ha tenido en general, un mensaje muy de el cuidado. Muy estricto, muy fuerte. La llegada al ministerio festejando. Le hizo perder la chaveta y vamos. Le mandamos el 4 con un sanitizante. Sí, con respeto y distancia social. Ahí está. Eso, dale. Vamos con el último. Y para encontrar un oro en la política argentina... hay que ser muy guapo. Hay que extraer petróleo. Hay que ser muy guapo. Y mirá dónde cayó. Mirá dónde cayó. Juan Carlos Smith, el hombre de Santa Fe, hincha de Colón. Sí. Balizamiento portuario. Dragado y balizamiento portuario. ¿Por qué le damos un oro? Porque cuando todo el mundo, los sindicalistas para empezar, se agarran al sillón, anunció que este año deja la conducción de su gremio después de 24 años. No, la renovación llegó. Y dijo, 24 años. Y dijo, con humildad, es el momento de que llegue la renovación. 24 años llegará. Vaya, lo rescatamos, le mandamos a Santa Fe un oro, Vaya. El oro. Por lo menos alguien que deja algo. Alguien que por lo menos dice que va a dejar algo, ¿no? Nosotros, ¿qué dejamos? El lunes, en La Roja. Sí, señor. Chao, buenas noches. Gracias. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Energizate en Jujuy. Viví la quebrada. Jujuy es energía viva. Somos parte de la comunidad con la que trabajamos. Somos parte de tu vida y estamos muy felices de serlo. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. A la suerte hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-15. Enel Generación Costanera, la central térmica más grande de Argentina, donde producimos energía para vos. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Vivamos Vicente López. Córdoba, corazón, voz. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. En el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online.
No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.